Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. A nombre del Consistorio de la Segunda Iglesia, les enviamos un cordial y cariñoso saludo, un saludo fraterno, a pesar de las distancias, a estas distancias obligatorias que tenemos que estar por el bienestar de nuestra salud. Queridos hermanos y hermanas, contarles algunas informaciones antes de iniciar nuestro culto. Y esto tiene que ver a cómo nos estamos tratando de comunicar en medio de este distanciamiento social. Y para ello se han establecido algunos canales, algunas redes de comunicaciones, plataformas, para que podamos estar conectados. Una de ellas es el WhatsApp de Romanos 12:12. En este WhatsApp, ¿verdad? Tenemos palabras de reflexión, de meditación que nos envía el pastor Jean-Jacques David, que han sido de mucha edificación y de mucho consuelo para nuestras vidas. También compartimos versículos, estamos permanentemente sabiendo de algunas necesidades, pidiendo la oración y también oramos juntos. Junto a este medio está también Facebook, para aquellos que sean más ávidos o estén más cerca de esta plataforma. A través de Facebook también nos podemos contactar. Está YouTube y también está la plataforma Instagram. Esperamos que a través de alguno de estos medios podamos vernos, podamos encontrarnos, podamos saber los unos de los otros en medio de estos tiempos tan complejos, difíciles que nos ha tocado vivenciar. Recordarles, queridos hermanos, que no olviden llamar por teléfono, comunicarse con el consistorio o con los diáconos si usted está pasando algún momento de dificultad y de necesidad, como también si conoce de algún hermano o hermana, para que podamos orar por él, pero también para que podamos llegar con la ayuda necesaria o con la necesidad, suplir la necesidad que puede estar teniendo. Queridos hermanos, un abrazo apretado. Que el Señor les fortalezca, les anime, les bendiga, que Él guarde a su pueblo. El Señor nos tiene guardado en el hueco de su mano, como dice en Isaías, y debemos confiar en esta palabra. No nos dice que vamos a estar exentos de aflicciones, ni de problemas, ni de estar en medio de esta tremenda tribulación, pero sí Él ha prometido estar con nosotros. El Señor dice que Él ha vencido, que debemos confiar. Nos preparamos entonces para nuestro culto. Amada Iglesia, pueblo de Dios, el Señor ha resucitado. Sí, verdaderamente ha resucitado. Y leo en Sofonías 3, versículos 14 y 17, un texto hermoso de gozo, de alegría, que dice así: Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Qué hermoso texto, ¿verdad? Hermoso, lleno de regocijo, lleno de alegría, porque nuestro Dios nos ha salvado. Inclinemos el rostro, vamos a tener un momento de oración de invocación. Querido Padre Celestial, en este día te alabamos y te bendecimos. Señor, en este día exaltamos tu poder, exaltamos, Señor, tu poderío. Te damos gracias, Señor, en esta hora, porque como pueblo tuyo nos reunimos una vez más, pero este domingo es especial para nosotros, tu pueblo, porque celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque le levantaste de los muertos. Gracias, Padre, porque tu propósito se cumple. Gracias, Padre, porque tus promesas son reales y verdaderas. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios soberano, porque tú gobiernas y seguirás gobernando. Gracias, Señor, por esta victoria que nos hace aceptos en tu presencia. Te damos gracias, Señor, en este día y te rogamos que este culto de adoración pueda llegar a ti como una ofrenda de olor fragante. En el nombre de nuestro amado Jesús, amén. Hermanos, vamos a entonar una hermosa alabanza ahora a nuestro Dios.
Cristo que en la cruz sufrió, aleluya, y en desolación se vio, aleluya, hoy en gloria celestial, aleluya, reina vivo e inmortal, aleluya. Hoy al lado está de Dios, aleluya, donde escucha nuestra voz, aleluya, por nosotros rogará, aleluya, con su amor nos salvará, aleluya. Amén. Después de esta hermosa alabanza que como pueblo de Dios hemos entonado y que esperamos que haya llegado al trono de nuestro Dios como una ofrenda fragante, vamos a tener un momento de confesión de pecado y vamos a leer en 2 de Crónicas 7:14, que es un texto extraordinario, que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos a hacerlo como dice este texto. Nos vamos a humillar delante del Señor y vamos a invocar su nombre y vamos a orar y vamos a buscar su rostro para que Él pueda limpiarnos de toda maldad y vamos a recibir sin duda alguna el perdón de todas nuestras faltas y de nuestros pecados. Oremos. Querido Padre Celestial, en este día tu iglesia, tu pueblo se reúne para pedirte perdón. Te damos gracias, Señor, porque eres un Dios bondadoso y clemente. Y la Escritura dice que si nos acercamos con un corazón contrito y humillado, tú nos vas a escuchar. Y es así que en este día inclinamos nuestro corazón, nuestro rostro y doblamos nuestras rodillas para pedirte perdón, oh Dios, porque nuestro pecado siempre está delante de nosotros. Te pedimos perdón porque hemos sido faltos ante ti. Te pedimos perdón por nuestra vanidad, por nuestro orgullo, por mentir. Te pedimos, Señor, por nuestra falta de fidelidad, nuestra falta de misericordia. Te queremos pedir perdón, Señor, porque nos hemos alejado de tu palabra. Querido Padre Celestial, ¿cuántos pecados más hay en nuestro corazón? Te rogamos, Señor, de que tú mires ahí y que nos puedas perdonar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque el trono de la bondad y de la misericordia siempre está inclinado a este tu pueblo, un pueblo que tiene debilidad, pero que tiene, oh Dios, las armas para hacerle frente al pecado, que es el poder de tu Espíritu Santo. Querido Padre Celestial, gracias te damos en este día por la resurrección, porque es a través de ella, oh Dios, es que tenemos victoria sobre el pecado. Gracias, Señor, porque el acta que había en contra nuestra, el acta que se había levantado, Señor, queda abolida a través de la cruz y a través de la resurrección. Gracias, Señor, te damos en este día, porque tu palabra dice que tú nos perdonas, que tú nos restauras y que tú nos sanas. En el nombre de tu Hijo Cristo, nuestro Salvador, elevamos esta oración. Amén. Quiero leer en Isaías, capítulo 43, versículos 18 y 25. Palabra del Señor para nosotros, para nuestro corazón, para darnos aliento y fortaleza. Y dice: no os acordéis más de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Que esta palabra sea un bálsamo, ¿cierto? Para nuestro corazón, para alentarnos cuando cometemos pecado, pidamos perdón con humildad y sigamos adelante, porque el Señor tiene palabras de perdón
y fortaleza. Y el Señor cumple lo que promete. Vamos a seguir en este culto y vamos ahora a cantar una nueva alabanza. Santo, poderoso, eres digno de alabar. Mi anhelo es seguirte y por siempre te amaré. Buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor y les invito cariñosamente a que busquen en sus Biblias en Mateo 28 y vamos a leer del versículo 1 al 10. Entonces busquemos en Mateo capítulo 28 del versículo 1 al 10. Hoy leeremos todos juntos. La lectura va a ser congregacional, por lo tanto la vamos a leer todos juntos.
Dice la palabra del Señor: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. En esta mañana tendremos nuestra oración de intercesión, donde vamos a orar por nuestra amada iglesia, por las familias de nuestra iglesia, por las necesidades tanto familiares como personales de cada hermano. Pueden ser de salud, de trabajo, de restauración, también de la vida espiritual de cada uno de nosotros. En este tiempo tan difícil que estamos viviendo con esta pandemia que la verdad nos ha afectado a todos de una u otra manera, nos tiene con tristeza, con dolor. Vamos a orar por las autoridades, no solamente de este país, sino del mundo, porque ante una situación tan difícil como esta, es difícil poder enfrentar como gobernante una situación así. En Isaías 35, el versículo 3 al 5 nos dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Les invito a inclinar sus rostros, hermanos, y oremos a Dios. Amado Padre Celestial, en esta hora, oh Dios, gracias, Señor, porque tenemos este medio de comunicación para poder estar orando, oh Padre amado, los unos por los otros. Gracias, Señor, porque a pesar de la adversidad, a pesar, oh Dios, de esta dificultad tan grande que hay, oh Dios, de salud en el mundo, podemos comunicarnos. Podemos, oh Señor, estar en comunión, Señor, con nuestros amados hermanos y pidiendo, Señor, por tanta necesidad que hay en este momento. Te pedimos por aquellos hermanos, oh Dios, y por aquellas personas que no conocemos, Señor, de las familias de nuestros hermanos también, que están sin trabajo, Dios. Qué difícil, Señor, es tener esta situación, porque no hay ingresos, oh Dios, y sobre todo en este momento tan difícil. Pero sabemos que tú, oh Dios, nos sustentas. Sabemos que tu mano, Señor, siempre nos cuida, nos protege, Señor, y siempre provees. Ante cualquier situación, Señor, ya sea de enfermedad, ya sea de enfermedad física, de enfermedad espiritual, Señor, tú estás ahí con nosotros. Te pedimos, oh Dios, también, Padre amado, por
los hermanos que están enfermos, por aquellos familiares de nuestros hermanos que están enfermos. Desconocemos en este momento, Señor, si hay más de algún hermano o familiar con esta pandemia, Señor, con esta enfermedad de coronavirus. Sabemos que hay un familiar de nuestro hermano Gastón, oh Padre Celestial, con esta enfermedad. Te pedimos por esa persona, Señor, por ese familiar, para que tú le bendigas, tú le cuides, Señor. Tú lo saques, Señor, de esta situación difícil que le está pasando. Aquellos que no conocemos también, Señor, sé tú con ellos. Bendíceles, acompáñalos. Está en su lecho, Señor, de dolor. Que ellos sientan, Señor, tu presencia. Padre amado, en esta hora también te queremos pedir por nuestro amado país Chile, para que tú, Señor, nos hagas entender que esta situación es una situación delicada, que debemos seguir las órdenes, Señor, que nos dicta el gobierno, porque si no, oh Dios, cada vez vamos a ver más contagiados, va a crecer más este virus en nuestro país, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a poder entender que debemos acatar las órdenes. Padre Celestial, bendice a nuestros gobernantes, oh Señor. Dales tú la luz que ellos necesitan, la sabiduría para poder tomar las mejores decisiones para nuestro país. Para que todo sea, Señor, en paz y armonía. Y que sean las decisiones guiadas por ti. Que no sean decisiones de hombres, Señor, sino que sean decisiones celestiales, Señor, decisiones más allá de lo humano. Que sean tus decisiones, oh Dios. No solamente, Padre, a los gobernantes de este país y a sus equipos de trabajo, sino a todos los del mundo, Señor. Porque es una situación muy difícil y necesitamos orar fielmente, Señor, por este mundo. Haznos poder entender también, Señor, que nuestra desobediencia, Padre, ha sido fruto de tanta desgracia muchas veces, Señor, que vivimos. Haz tú que seamos mejores hijos tuyos, Señor, que obedezcamos tu palabra, para que podamos, Señor, enfrentar todo esto, Dios. Y el día que tú así lo decidas, Señor, podamos estar todos juntos reunidos, oh Dios. Quédate con cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Les invito, hermanos, a que escuchemos en esta tarde ya la palabra de nuestro Señor que nos trae nuestro pastor Jean-Jacques David. Pedimos una bendición especial sobre su vida, sobre su ministerio, y dispongámonos a escuchar la palabra en este día tan especial donde nuestro Señor ha resucitado. Hermanos, estamos celebrando ya el Día del Señor y podríamos decir de una manera especial en el sentido de que estamos culminando Semana Santa. De hecho, los días del Señor, el día domingo, es el día que el cristiano celebra, que la iglesia celebra justamente pensando en el evento histórico que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hay y debe haber siempre gozo en nuestro corazón por ello. No hay en la celebración de Semana Santa alguna variación con respecto a lo que debe ocurrir en nuestro corazón. Siempre va a haber gozo porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y vamos hoy día a considerar la palabra del Señor justamente para poder meditar y poder esperar que el Señor nos hable a nosotros en lo particular, pero también comunitariamente como iglesia del Señor que somos, sobre esta hermosa doctrina también, no solamente evento, sino que una doctrina de la resurrección de los muertos y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como dice la Escritura, como las primicias de esta. Para ello voy a tomar la Escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo número 20,
y voy a dar lectura entre los versos 24 al 29. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 24 al 29. Luego de leer la palabra del Señor, les voy a invitar a que inclinemos nuestros rostros, oremos a Dios y podamos también pedir la dirección de su Santo Espíritu para nosotros, de tal manera que esta palabra sea eficaz, sea viva en nuestra vida. Dice así el Señor en su palabra. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: pasa vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Oremos al Señor. Señor y Dios, gracias por tu palabra bendita que podemos leer. Gracias, Señor, porque también podemos meditar en ella. Y al hacerlo, creemos, Señor, necesario, porque tú así nos lo has enseñado a cada uno, que es necesario pedir a ti, Señor, la luz, la dirección de tu Santo Espíritu, para que esta palabra pueda ser entendida, pero por sobre todas las cosas pueda ser llevada a la práctica en nuestra vida. Necesitamos, por tanto, de la luz y del auxilio de tu Santo Espíritu que vive en nosotros. Gracias, Señor, por eso también, porque también Él es nuestro consolador, es nuestro paracletos. Gracias por eso, Padre. Te rogamos que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga la obra en cada uno de nosotros, haga la obra para la cual tú la has enviado. Bendice a tu iglesia con ella, bendice, Señor, a la iglesia en todo lugar con tu palabra que es predicada, de manera fiel. Oramos en el nombre y por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Vemos en el texto y podemos inferir, y más que inferir, queda explícitamente allí demostrado que Tomás no había estado presente cuando Jesús aparece a sus discípulos por primera vez. De hecho, parte diciendo: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. El verso 19 del mismo capítulo 20 nos relata ese hecho, que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. En ese momento no estaba Tomás con los demás discípulos. No sabemos el por qué y no vamos a averiguar, no vamos a inquirir por qué razón no estaba allí. El asunto es que no estaba. Y ellos, el resto de los discípulos, dieron testimonio a Tomás que habían visto al Señor. Y tiene que haber sido algo impresionante para Tomás el recibir esa noticia. Sin embargo, él no creyó. Probablemente se impresionó. Se impresionó el que le dijeran que Cristo, que el Maestro, que el Señor estaba vivo. Sin embargo, él no les creyó. No los tomó en cuenta. Creer que el Señor ha resucitado es también tener en cuenta o tener en mente la misma palabra del Señor. Nos vamos a referir a eso en adelante. Pero Jesucristo ya había aparecido a otros. Mientras leía esto y preparaba el mensaje, vino a mi mente quizás algo que nunca me había puesto a pensar con respecto a la experiencia al principio, ¿no es cierto?, negativa de Tomás. Claro, él no creyó y dice: mi argumento al no creer
o de no creer es porque yo no he visto esto. Bueno, quienes contaron a Tomás que el Señor estaba vivo, lo vieron. Las mujeres que fueron objeto también de la aparición del Cristo vivo, resucitado, también lo vieron. Tomás no había visto a Jesucristo resucitado. Sin embargo, nosotros tenemos esta visión muy crítica de Tomás de no haber creído. Los demás creyeron porque vieron realmente al Maestro y tuvieron una relación cercana con Él después de resucitado. Pero, ¿qué es lo que nos muestra entonces aquí la palabra del Señor con respecto a Tomás? Primero, en Tomás en realidad está reflejado el ejemplo clásico de la incredulidad propia del hombre, de la debilidad también propia del hombre, de un hombre totalmente ajeno a una relación estrecha, cercana y podríamos decir real con Dios. Tomás representa justamente aquella incredulidad del hombre ante un hecho portentoso, ante este hecho milagroso, sobrenatural de la resurrección. Entonces, cabe hacernos una pregunta. ¿Era acaso Tomás un incrédulo en todo sentido? La palabra del Señor en el texto que compartí con ustedes, Jesucristo le dice a Tomás, cuando se presenta, ¿no es cierto?, después de 8 días, de nuevo entre los discípulos. Acerca tu mano, métela en mi costado y dice, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué podemos pensar de esto? Lo más probable es que realmente Tomás no fuese un creyente, sino que, como dice la Escritura, un incrédulo. Lo podemos entender así. Es lo más natural. Y cuando digo natural y cuando uso la palabra natural no significa que sea bueno, sino que estoy diciendo que es lo más natural que el hombre sea incrédulo. Porque esa es la inclinación del ser humano, a tener incredulidad, a no tener una comunión con Dios. Por lo tanto, no podemos pensar que Tomás estaba en una crisis de fe, sino que es lo más probable, por la Escritura, por lo que estamos leyendo, en que Tomás vivía en una fe falsa, vivía engañándose a sí mismo. Y es por eso que Jesucristo le dice en el verso 27, y no seas incrédulo, sino creyente. No creyó Tomás hasta ese momento en Cristo como el Mesías verdadero. El verso 30 y 31, en el mismo capítulo 20, nos dice lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Es decir, el propósito del Evangelio, el propósito quizás particular, como escribe el evangelista Juan aquí, es que el Evangelio tiene el propósito de mostrar y de revelar la verdad de Dios. Tomás no había creído. Tomás había permanecido incrédulo. Y en esa situación, en esa coyuntura particular de creer o no la resurrección del Cristo, de entender que Cristo estaba vivo, se hizo evidente en él justamente que su fe era una fe puesta en cualquier cosa menos en Jesucristo, en cualquier cosa menos en el Dios Todopoderoso. Estaba entre los discípulos de Cristo, estaba en el círculo más cercano de Jesucristo, pero no creía. ¿Qué podemos decir de Judas? Judas era un discípulo, caminó con el Señor, pero nunca creyó. Nunca creyó. ¿Qué podemos decir, por otro lado, del apóstol Pedro, que negó al Señor? Y lo negó no por falta de fe, sino que lo negó por miedo. Y en ese momento, claro, su fe flaqueó. Su fe, usando una palabra muy hermosa, pero que implica algo tremendamente negativo, languideció. Es decir, su fe en ese momento se fue a pique.
Y eso es común y corriente en el ser humano. Aunque seamos creyentes, aunque seamos verdaderos cristianos, nuestra fe comúnmente está flaqueando. Y por eso que debemos acudir al Señor. Y por eso que debemos acudir a los medios de gracia, como la oración, como la palabra del Señor. Hoy día estamos recordando como cada primer día de la semana la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día en particular, por ser Semana Santa, estamos recordando este evento y este evento portentoso que tiene una connotación importantísima para la iglesia. ¿Cómo era el ambiente que vivían los discípulos en esos momentos? No solamente Tomás, que vamos a dejarlo un ratito de lado aquí. ¿Cómo era el ambiente que vivían los discípulos en esos momentos? Tanto en el relato posterior al texto que compartí con ustedes, como en el texto mismo, en los versos 24 al 29, ¿no es cierto?, de Juan capítulo 20, nos dice que 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos. Anteriormente, ¿no es cierto?, en los versos 19 en adelante, dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús. ¿Qué podemos percibir aquí? Estaban los discípulos, estaban juntos. Pero ¿cuál era el ambiente? Era un ambiente de incertidumbre, era un ambiente de confusión y era un ambiente de temor. ¿Por qué podemos decir esto? De una manera muy clara nos dice el texto, ¿no es cierto?, anterior al que compartí, que estaban las puertas cerradas en el verso 19 del capítulo 20 por temor de los judíos. Tenían miedo de los judíos, tenían miedo de ir, de ser tomados prisioneros y de ser quizás ajusticiados igual que Jesucristo, porque eran sus discípulos. Ese era el ambiente en el cual también Tomás estaba viviendo. El ambiente de esa iglesia muy incipiente que fueron los discípulos de Cristo era ese. Incertidumbre, confusión, temor. Los discípulos estaban abatidos, sin convicciones. Es más, todo lo contrario, lleno de dudas, lleno de temor ante una inminente persecución o un inminente encarcelamiento, incluso perder la vida. Esto nos debe hacer pensar, hermanos amados, en hacer una comparación, porque la crucifixión del Señor Jesucristo y la posterior resurrección nos hacen pensar, vivir, así como lo vivieron los primeros discípulos, ¿no es cierto?, de una manera totalmente distinta a que si hubiese existido solamente la crucifixión de Cristo y hubiese terminado la historia ahí. Debemos comparar, por tanto, la vida o cómo estaba el ambiente o cómo estaban percibiendo en carne propia estos discípulos en estos instantes versus lo que sucedió inmediatamente después de la resurrección de Cristo, cuando Jesucristo comenzó a aparecer a sus discípulos y cuando la iglesia ya se convenció, esta iglesia incipiente, digámoslo así, se convenció de que la palabra del Señor, que las promesas del Señor se habían cumplido con respecto al Mesías. ¿Qué pasó con los discípulos o la iglesia en Hechos? Inmediatamente después de la resurrección, donde se relata también la vida de los discípulos de Cristo después que Él ha resucitado. El Señor resucitado en aquellos discípulos, los mismos que estaban aquí, encerrados, atemorizados, con una actitud cobarde ante las circunstancias, y por supuesto motivados a través del poder del Espíritu Santo, hace de esos mismos hombres y mujeres ahora que sean valientes. Valientes. Pero valientes no para tomar las armas e ir en contra de los opresores. No. Sino que ellos, con el poder del Evangelio, con el poder de la espada del Espíritu, que es el Evangelio, que es la palabra del Señor, causan la más bendita y grande revolución que jamás ha existido en la historia del hombre, en la historia de la humanidad. La más grande revolución no fue hecha a través de las armas o rebelándose contra los opresores.
La revolución fue aquella que se produce en el corazón del hombre, de un corazón transformado, como dice la Escritura, no con espada, ni con ejército, no alborotando a la gente, sino que compartiendo las buenas nuevas de amor, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de esperanza. Muchos corazones son convulsionados, son rotos, son transformados de corazones de piedra a corazones de carne. Eso es algo extraordinario. Son transformadas vidas completas, familias completas, que son vueltos a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado. Y ese es el mensaje central del Evangelio. Así como esta revelación de Cristo resucitado deja a un incrédulo Tomás lleno de fe y entusiasmo. ¿Por qué digo esto? Fíjense lo que nos dice el verso 28. Volvemos al texto inicial. Entonces Tomás, después de haber no solamente presenciado a Cristo, sino que de palpar sus heridas, dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Cristo tuvo misericordia de Tomás, tuvo misericordia de la incredulidad de Tomás. Y este Tomás incrédulo se volvió ahora un ferviente creyente, declarando delante del Señor y de los demás discípulos que el que estaba delante de él era Dios mismo y era el Señor. Así es como funciona la revelación del Cristo resucitado. Es lo mismo que experimentamos nosotros, si es que realmente hemos experimentado esto. Porque probablemente muchos de los que escuchan este mensaje, muchos de los que escuchan también el mensaje del Evangelio o han participado por años en una iglesia, pueden estar viviendo como Tomás, engañados. Así como la revelación de Cristo resucitado entonces deja a ese incrédulo Tomás lleno de fe y lleno de entusiasmo, tanto así que pudo exclamar, Señor mío y Dios mío. Los discípulos, semanas después, esos discípulos que relata el libro de los Hechos, viven exactamente de esa manera. Una fe viva, una fe entusiasta por tener un Cristo vivo. Un Cristo en acción. Un Cristo que hasta el día de hoy está en acción. Un Cristo que no abandona a la iglesia. Un Cristo que sigue siendo el pastor, el buen pastor que ha dado su vida por las ovejas. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué de la iglesia hoy día? Porque nos preguntamos primero de Tomás. Hemos visto y reflexionado sobre estos primeros discípulos, su temor, su inseguridad, y después lo que pasó al experimentar de una manera real, presente, a este Cristo vivo, y cómo ellos actuaron entusiasmados con el Evangelio y entusiasmados por el poder del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa con la iglesia hoy día y la revelación del Señor? ¿Y qué pasa con la iglesia hoy día en el 2020? Con la resurrección, con experimentar este hecho portentoso de la resurrección de Cristo. Solo hay dos maneras de vivir esto. La iglesia tiene solamente dos maneras de vivir esto. La primera, una iglesia que viva con una falsa esperanza y una fe como el primer Tomás. Una vida como la de los discípulos, atemorizados y confundidos y encerrados en una casa. Esa es una de las primeras opciones, o la primera opción de dos, de cómo puede estar viviendo la iglesia hoy día. Una iglesia alicaída, una iglesia sin convicción, una iglesia sin tener interiorizado que servimos a un Dios vivo, que servimos a un Dios poderoso, que servimos a aquel que fue capaz de vencer la muerte y de vencer el pecado. Y la otra, vivir como una iglesia llena de esperanza y valiente, y una esperanza puesta en el Cristo resucitado, que
una iglesia que enfrenta no un futuro incierto, sino un futuro seguro, que le indica que vivirá días mejores en la consumación de todas las cosas. Una iglesia que sabe, como escribió el apóstol Pablo en la iglesia en Roma, que habrá aflicciones en el tiempo presente, quizás aflicciones como las que estamos viviendo hoy, pero que estas aflicciones no son comparables con la gloria que habrá de venir. Esa es la iglesia que creo yo todos anhelamos ser. Y tenemos que probarnos a nosotros mismos en este día, de probar qué tipo de iglesia estoy construyendo, qué tipo de iglesia estoy viviendo junto a mis hermanos, aunque estemos separados físicamente. ¿Qué tipo de iglesia estoy animando a mis hermanos a vivir y a ser? Esa iglesia temerosa, esa iglesia confundida, esa iglesia que no tiene patente convicción de un Cristo resucitado, o aquella iglesia valiente, aquella que entiende que van a haber tiempos de aflicción, pero que esos tiempos de aflicción no tienen ninguna comparación con la gloria que podremos vivir. Esta iglesia sabe que su fe no es vana, justamente porque Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, dice la Escritura allá en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, porque si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Tan importante, tan central es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de que si Él no resucitó, nuestra fe no tiene sentido. Nuestra fe es hueca, nuestra fe es vana, y nuestra predicación, por lo tanto, no sería poderosa, porque estaríamos predicando a un Dios que está muerto, a un Cristo que quedó en la tumba. Debe entonces resonar en nuestra mente la palabra del Señor en el Salmo 16, en el verso 10, apuntando a este Cristo que iba a resucitar, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así que la gloriosa resurrección ya estaba anunciada en las profecías, y en este salmo en particular, un salmo profético que apuntaba a este Mesías que iba a vencer la muerte, que no iba a haber corrupción, que no iba a quedar allí, ¿no es cierto?, en el olvido y en la tumba, sino que se iba a levantar de entre los muertos. Iglesia, ¿cómo respondemos al mensaje del Señor? Somos responsables ante el Evangelio, somos responsables ante su palabra que hoy día está revelándose a cada uno de nosotros. ¿Cómo respondemos a ella? Es posible que hayas vivido hasta aquí, quizás como lo anunciaba adelante o lo hacía ver, una fe como la de Tomás. Es muy posible eso. Y creo que es más posible hoy que nunca que muchos de los que están en nuestras iglesias, en ese sentido, vivan una fe como la de Tomás. Una falsa fe. Y realmente lo que necesitan aquellos que están quizás entre nosotros mismos, en nuestros propios hogares, es un encuentro justamente con este Cristo resucitado, así como Cristo fue al encuentro de Tomás. Y aquí hay algo muy hermoso, porque no fue Tomás el que fue y les dijo a sus compañeros discípulos, le dijo, ¿dónde está? ¿Dónde lo puedo ir a buscar? No fue así, sino que se cumple la premisa del Evangelio, que fue Cristo el que fue a buscar a aquella oveja. Fue Cristo el que recurrió a aquel lugar para presentarse delante de Tomás y decirle, aquí estoy, cree. Sé ahora un creyente, no seas incrédulo. Probablemente, es probable, no lo sé, alguno que está escuchando pueda estar viviendo hasta el día de hoy esa fe falsa que tenía Tomás. Y quizás sea momento hoy día, porque Cristo está buscando hasta el día de hoy aquellas ovejas perdidas que están descarriadas y que viven una falsa fe. En una falsa fe hay en realidad un ídolo, se han construido un ídolo, un falso Dios. ¿Es posible entonces eso?
Y es posible que hoy día mismo el Señor te esté despertando a una nueva vida, a una realidad esplendorosa, no exenta de sufrimiento. ¿Por qué? Porque la vida del Evangelio, la vida de los hijos del Señor, no está exenta de sufrimientos y pesares, pero sí tenemos una esperanza segura, la de cielos nuevos y tierra nueva. Eso dice la palabra del Señor. Tenemos esa esperanza de cielos y tierra nueva, donde no existirá el dolor, donde no existirán estos virus que nos contaminan y que hacen morir, donde no existirán enfermedades, donde no existirá nada de eso, sino que podríamos estar viviendo en armonía, en paz, unos con otros, pero por sobre todo con el Señor. El Señor nos anima hoy a no dejarnos intimidar por nada ni nadie y vivir vidas dignas del Evangelio. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa esto, vivir vidas dignas del Evangelio? Muchas veces escuchamos esto y quedamos hasta allí, vivir vidas dignas del Evangelio. ¿Pero qué significa esto? Significa vidas en santidad, vidas piadosas de verdad, comenzando en nuestros propios hogares. Sí, hermanos, eso es necesario. Que las vidas acorde al Evangelio, que las vidas dignas del Evangelio, en santidad y en piedad, vidas piadosas deben comenzar en nuestros propios hogares. Que este tiempo entonces de encierro no sea el de ese temor que tenían los discípulos que estaban encerrados. Que este tiempo de encierro no sea ese tipo de encierro que nos hace alejarnos del mundo, sino que sea aquel que el Santo y Todopoderoso Señor nos ha regalado y nos ha llevado allí para ser capacitados por el Espíritu Santo, para que el Señor a través del Espíritu también nos lleve a la palabra y a la oración, para, como dice el apóstol en este caso el apóstol Pedro en su segunda carta, y con esto termino, hermanos, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy día, en estas circunstancias complicadas que estamos viviendo, más que nunca, tenemos que tener nuestra esperanza puesta en Cristo. Pero no en ese Cristo solamente de la cruz, porque fue importante y fue valioso para nosotros el Cristo de la cruz, pero también el Cristo resucitado. Aquel que nos dio vida, aquel que también nos resucitó a nosotros. Y nos resucitó primero espiritualmente, pero también esperamos una resurrección de nuestros propios cuerpos. Y si estamos vivos, como dice la palabra, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para dejar este cuerpo que se echa a perder, este cuerpo corruptible, para tomar uno nuevo según la voluntad de nuestro Señor. Así que, hermanos, preparémonos en este tiempo en el que tenemos que estar en nuestros hogares. Preparémonos en oración, preparémonos en lectura, en estudio de la palabra del Señor, siendo guiados por el Espíritu Santo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que sea un hermoso resto de día domingo de resurrección. Que el Señor les bendiga. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos consuelo, pero también, Señor, en ella nos reprendes, en ella nos invitas al arrepentimiento, y si es necesario hacerlo, Señor, que tu Santo Espíritu nos convenza de aquello, de tal manera que seamos renovados por esta misma palabra bendita tuya y también por la acción del Espíritu Santo. Oramos, Señor, de tal manera que seamos bendecidos también como iglesia tuya, como iglesia, como parte de tu cuerpo, como parte del cuerpo de Cristo. Con gratitud lo hacemos en el nombre de Jesús. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró.
cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Damos gracias al Señor por la exhortación de su palabra. Que ésta haga eco en nuestros corazones. Compartamos esta palabra con aquellas personas cercanas. Aprovechemos estos medios tecnológicos que tenemos y compartamos la palabra del Señor en el día de hoy. Siempre es necesario, sobre todo en este tiempo, que alguien pueda escuchar la palabra de nuestro Dios. Leo en 2 de Corintios, capítulo 13, el versículo 12 y 13. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Para terminar el culto en esta tarde, les invito a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, oh Dios, porque tú has permitido
que podamos tener este culto de adoración, Señor, a tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Haz tú, Señor, que haga eco en nuestros corazones, para que podamos, Señor, irla de a poquito, haciendo vida en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú permites este medio para que podamos estar todos juntos, Señor, en comunión. En esta semana, oh Dios, te pedimos que tú nos acompañes, nos bendigas a cada uno y que tu paso, Señor, esté sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.